Buenos días. Resolución de casos judiciales. Lucha contra la corrupción. De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, viernes 12 de julio del año 2019, deseando que esta semana haya sido de mucho provecho para usted en todas sus actividades personales y profesionales. Y como siempre, nosotros tenemos el compromiso con usted de ofrecerle el análisis de los temas más relevantes de la coyuntura política de nuestro país. En esta ocasión vamos a dedicar todo el programa para hablar de las resoluciones judiciales vinculadas al caso Saca y al caso del manejo de los fondos China-Taiwán y su vinculación con un entramado de personas que en aquellos momentos tenía un grado de representatividad en el Partido Arena. Entonces vamos a hablar sobre este tema, vamos a hablar también de lo que significa para la Fiscalía General de la República el trabajo de estos casos y a la vez nos interesa pues tener la discusión y reflexión de nuestros invitados, cómo esto se enmarca en la lucha contra la corrupción, cómo esto puede afectar la institucionalidad del país y a la vez cómo puede generar impunidad sobre este tipo de situaciones. Y es un gusto para mí recibir a Gabriel Labrador, periodista del Faro. También recibimos cordialmente a Osvaldo Fessier, abogado penalista. Y también recibimos cordialmente a Óscar Campos, abogado e investigador de ISD. Buenos días, bienvenidos a República. Qué gusto que volvemos a tener este panel con ustedes. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a la audiencia. Aquí estamos para hablar un poco. Gracias por tomar la invitación, Óscar. Un gusto siempre. Gracias, Carlos, por la invitación. Un placer estar con los colegas acá esta mañana. Gracias por tomar la invitación. Osvaldo, también bienvenido. Siempre es un gusto compartir con todos. Gracias, qué bueno que pudimos coincidir en este espacio, en este set, para seguir discutiendo estos temas desde la perspectiva periodística, desde la perspectiva jurídica y también desde la perspectiva de investigación sobre los temas de corrupción. Y para tener un contexto y una introducción sobre esto, vamos a tomar un corte de las declaraciones que se brindaron ante la Cámara de lo Penal respectiva, donde el secretario de Actuaciones de dicha Cámara, Rodrigo Hernández, explica un poco lo que significaron estas resoluciones de la Cámara de lo Penal sobre el caso particular del manejo de fondos de China-Taiwán. Y particularmente él hace una mención sobre el tema de la prescripción de estos delitos. Escuchemos. La primera resolución fue impugnada por un imputado, varios defensores, en relación a una excepción perentoria de falta de acción por prescripción, que consiste en el transcurso que el Estado se da a sí mismo de una porción de tiempo para realizar el procesamiento, que en este caso en particular se discutía si se aplicaba la normativa derogada, es decir, el Código Procesal Penal aprobado en el año 96, que inició en vigencia en el 98, o en su defecto el Código Procesal Penal aprobado en el 2008, cuya vigencia comenzó en el 2011. Luego del análisis de Cámara se determinó, siguiendo jurisprudencia internacional y siguiendo jurisprudencia de la propia Sala de lo Constitucional, realizar el análisis de favorabilidad, que como ustedes bien saben, en materia penal, la retroactividad puede ser favorable y también se da el principio de ultraactividad. En el marco de eso, ante la discusión de dos disposiciones que regulan una misma institución, siendo una más beneficiosa objetivamente para el imputado, siempre se va a preferir aquella que le favorezca en relación a su situación jurídica. Bien, entonces ahí teníamos los comentarios que brindaba en esa conferencia el secretario de Actuaciones de la Cámara de lo Penal correspondiente, el licenciado Rodrigo Hernández. Osvaldo, te pediríamos un favor. ¿Nos puedes ayudar un poco en el ejercicio de traducción para comprender un poco lo que significaba esta idea? Digamos, los que no estamos en el campo jurídico, porque hace una mención a dos momentos de leyes, digamos, de códigos penales de la década de los 90, luego al de los 2000. ¿Y qué significa esto en concreto de un caso con las características y sobre todo la complejidad que ha tenido a nivel mediático, a nivel institucional? Sí, mira, en esencia lo que señala la Cámara de lo Penal a través del licenciado Rodrigo Hernández es una disyunción de dos momentos. Hemos tenido dos códigos procesales penales, el de 1998 y el que entra en vigencia en el año 2012.
Cuando estaba vigente el del 98 es que suceden los hechos, que fue el 30 de abril del año 2004. Cuando se inicia el procesamiento el 21 de enero del 2014, ya estaba vigente el Código Procesal Penal del año 2012. Entonces tú tienes dos códigos procesales, el que estaba cuando se dio el delito y el que estaba cuando se inició el procesamiento. ¿Cuál es el problema en esta disyunción de códigos, en esta aplicación de códigos? Que el Código Procesal del 98 tenía un plazo de prescripción, el ejercicio de la acción penal, de 10 años. Sí. Mientras que cuando inició el procesamiento, el plazo de prescripción tenía como máximo 15 años. Entonces, claro, ahí venía una pregunta que, por supuesto, los defensores la observaron y la hicieron a la Cámara. Mire, ¿cuál plazo de prescripción es el que se tiene que tomar en consideración? El plazo de prescripción que señalaba el Código Procesal Penal cuando se cometió el delito, que estaba el Código Procesal del 98, o el plazo de prescripción de 15 años que estaba vigente cuando inició el procesamiento. Y lo que lo que la Cámara ha resuelto, en los términos en que manifestaba el licenciado Hernández, es que se ha aplicado o ha preferido el Código Procesal Penal del 98, que tenía un plazo de 10 años, Sí. con el cual el delito básicamente estaba prescribiendo, si fue en el año 2004, ya estaba en el año 2014. Y cuando iniciaron el proceso fue en el año 2019, ya habían pasado como por 5 años el plazo de prescripción. Naturalmente terminaron prescribiendo, sobreseyendo. Murió antes que esto madurara lo suficiente, ¿verdad? Porque ni siquiera llegó a etapa de instrucción formal, sino que fue un recurso de apelación a la audiencia que se dio en juzgado de paz, que es la primera etapa, la etapa más embrionaria de un proceso penal. Ahí la Cámara señaló hay que aplicar de manera preferente el Código Procesal Penal del 98 por favorabilidad, en favor rey del procesado. Y es como tenemos la resolución que actualmente se tiene. Es discutible, ¿verdad? Porque siempre el término de la prescripción no se ha terminado de definir en doctrina si es un plazo procesal o es un plazo sustantivo, a efectos de aplicar cómodamente, como lo hizo la Sala, el tema de la favorabilidad, que, bueno, muchos insisten, ya se aplica sobre todo a ley de carácter sustantiva, no a normas de carácter procesal. Las normas procesales se aplican según la regla procesal cuando inicia el trámite. Pero bueno, al parecer la Cámara se decantó, es un aspecto en discusión ciertamente, y la Cámara se decantó por favorecer a los procesados, que consecuentemente generó el sobreseimiento. Bueno, gracias Osvaldo por hacernos primero esta aclaración que es pertinente también para la audiencia, para que pueda concebir que hay una serie de etapas, procesos y de discusiones en función de ciertos marcos legales que da la pauta para las resoluciones o en este caso las sentencias que establecen las diversas espacios o instancias de la Corte Suprema de Justicia. Óscar, pero aquí hay un asunto también relevante después de esta explicación que nos hace Osvaldo. En este marco, ¿cómo queda la Fiscalía General de la República? Es decir, en toda esta trama, ¿cómo queda la Fiscalía? Ya nos explica un poco Osvaldo el tema de los roles que tienen particularmente los abogados defensores y que van a buscar la mejor condición para las personas que están defendiendo. Eso es evidente, es lógico, pero que cómo queda en este caso la contraparte, la Fiscalía General de la República en el manejo de estos casos. Y no nos estamos refiriendo al fiscal actual, sino que este caso deriva de 2 administraciones de fiscalía previas al actual fiscal. Mira, yo creo que la Fiscalía como figura, como la institución que ejerce la defensa de los intereses del Estado y la sociedad, en las últimas 3 administraciones ha quedado deficiente, ha realizado un trabajo muy deficiente en este tema de lucha contra la corrupción. Primero, este caso, comienza, hablando del caso del Fondo de Taiwán, comienza con la investigación y el procesamiento del expresidente Francisco Flores, Sí. donde la querella incluso incluyó o pidió a Fiscalía que incluyera en su requerimiento tanto al expresidente Elías Antonio Saca, a Geraldo Balcelli Cret y a todas las demás personas involucradas en el Centro de Estudios Políticos Antonio Rodríguez Port y el mismo Partido Arena. En ese entonces, estamos hablando 2013-2014. La Fiscalía en ese momento, Luis Martínez, no lo consideró, a pesar de que el juez Argüello Telles, juez séptimo de instrucción, consideraba que habían indicios de delito de lavado de dinero y pedía que se incluyeran. La Cámara igual resuelve
a favor del imputado después de la muerte del expresidente en tema de responsabilidad civil, pero ahí en ese primer momento se pudo haber coartado cualquier tipo de aplicación de una regla de prescripción en el caso del expresidente Elías Antonio Saca. Si era muy obvio, cuando el dinero recibido por el expresidente Flores pasa a través de triangulaciones en diferentes bancos internacionales, obviando todos los mecanismos de control de lavado de dinero, y llegan a parar a la cuenta del Partido de Arena para la campaña presidencial del presidente Elías Antonio Saca, quien era en ese entonces también presidente del COENA y quien tenía toda la disponibilidad, el manejo de esas cuentas. Entonces había una relación muy clara que la Fiscalía en ese primer momento no quiso atacar. Posteriormente viene Douglas Meléndez, elegido fiscal general 2017, parece ser, y se reúne, por lo menos se reunió con nosotros querellantes y nos dijo, vamos a llegar a fondo de los destinatarios. ¿Se acordás de esa palabra o ese mote que se le dieron a todas esas personas que no estaban en el proceso? Y lamentablemente tampoco él no hizo nada, pasaron sus 3 años de mandato y no inició la acción, ¿sí? Ahora Raúl Melara promete que va a recuperar los fondos de Taiwán. Ok, es una promesa, digamos, que se puede llegar a cumplir, aunque muchos no le tienen fe, en el sentido que ves la actuación de la Fiscalía, que pudo haber realizado quizás algún otro tipo de diligencias previas para garantizar que este proceso no concluyera, como dice el licenciado Osvaldo. Al presentar un requerimiento, lo hubiera presentado días antes, posiblemente hubiera evitado que se pudiera aplicar la regla de la prescripción o haber utilizado otra medida, por ejemplo, el concurso de delitos, porque hay un concurso de delitos que puede venir y aumentar la pena de prescripción. Entonces, para mí, las 3 instancias de Fiscalía tienen cierta responsabilidad, obviamente más las de Luis Martínez y las de Douglas Meléndez, que dejaron de investigar este caso. Y por el otro lado, tiene también responsabilidad en alguna gran medida la misma Asamblea Legislativa, y te lo comento por qué. Porque desde 2015 se viene pidiendo que todos este tipo de delitos que van a atacar o que vienen a dañar el erario público, la administración pública, los fondos de la población, se debían de declarar imprescriptibles. Sí. Y en este caso la Asamblea, muchos firmaron las notas que Sociedad Civil llevó para que se declarara esta no prescripción de delitos, pero la Asamblea ha hecho caso omiso. ¿Por qué? Porque saben que en un momento determinado puede hacer que ellos mismos sean investigados y que les sea favorable la regla de la prescripción. Antes de irme a la pausa, escucharte, Gabriel, y quiero incorporar en el siguiente bloque un poco esta lógica que mencionaba Osvaldo y también Oscar sobre el tema del carácter de prescripción o no prescripción de este tipo de delitos, un poco la factibilidad jurídica de este tipo de asuntos y qué tanto el hecho de dejarlo pasar por tanto tiempo esto, aplicando los marcos legales de aquella época y la afectación que esto tiene, no solo al tema del erario público, también la afectación que tiene al Estado mismo. Pero antes de llegar a eso, me gustaría escucharte, Gabriel, sobre lo siguiente. Le has llevado la pista al caso, digamos. Aquí un poco también, desde la lectura en el tema periodístico, ¿qué significa o cómo podríamos titular este capítulo de esta trama, particularmente, de todo lo que ha significado en los últimos 5 o 6 años de su indagación judicial, de los casos el rol que tuvo la Asamblea Legislativa en su momento y ahora que está en esta etapa también pues judicial? Ok, básicamente para mí este es un final amargo, digamos, un final hasta no conocer el siguiente episodio, ¿verdad? Pero es un caso que viene de 2003-2004, estaba haciendo la cuenta, 1, 2, 3, 4, alrededor de 5 fiscales que no pudieron detectar esto. La banca también jugó un papel importante que no tuvo los controles adecuados. Hemos publicado en el Faro como el presidente del Banco Cuscatlán de aquel momento, de aquel Banco Cuscatlán, prácticamente sirvió a esta trama, ¿no? Y que ocultó muchas cosas, puso al servicio de esta red el banco para que no se detectaran muchas cosas. Y de tal manera que no hubo ninguna alerta, todo este tiempo pasó y fue hasta que el presidente Funes, por motivaciones políticas, comienza a destapar el caso, que el engranaje comienza a funcionar, y a funcionar parcialmente, porque cuando la querella también, en aquel momento, que no son los fiscales, sino que son los acusadores particulares, presentan también su pliego de qué fue lo que ocurrió, señalan a funcionarios del Partido Arena, a gente vinculada al Partido Arena, del Centro de Estudios Políticos, que no aparecen en la acusación formal. La Fiscalía, ahí hay que decirlo, pecó de negligente, inoperante, al excluir a personas que tenían un alto grado de responsabilidad. Tan alta es la responsabilidad que ahora la Cámara dice, bueno, ya no vamos a perseguir el delito penalmente, pero vamos a recuperar el dinero y vamos a citar al Partido Arena
para que también explique, porque como institución jurídica tiene mucho que decir. Porque por ahí corrieron los $10 millones donados por Taiwán. Ni Arena ni el Centro de Estudios Políticos, íntimamente vinculado a Arena, reportaron a Hacienda ese dinero. También hay algo ahí que detectar, que no solo es la Fiscalía, sino que también nuestro Estado en general ha estado dormido por mucho tiempo. Tuvo una pequeña primavera, digamos, con el despertar de los casos de enriquecimiento ilícito, probidad, y yo no sé si eso se va a mantener. La situación política, jurídica ha cambiado mucho. Este fiscal yo creo que está dando señales, pero al final hay que ver no solo lo que se publique, lo que se publicite en los medios, sino otro tipo de actuaciones. Tenemos que estar vigilantes y creo que esto es una bofetada para nuestro país una vez más. Somos incapaces como país de frenar estos flujos millonarios sin controles. Yo no digo que el fiscal esté haciendo mal su trabajo. Lo que pasa es que es básicamente un esfuerzo inútil. Y yo quisiera ver su pronunciamiento, y así como me hubiera gustado ver el pronunciamiento de Douglas Meléndez, el anterior fiscal, sobre esta discusión de la prescripción. Él debió haberse pronunciado, creo yo, políticamente sobre qué significa que un caso ocupe un código o no. O sea, jurídicamente creo que se puede explicar, y aquí hay dos abogados que lo explican mucho mejor que yo, pero políticamente el encargado de perseguir el crimen en este país debería ser el primero en tratar de votar a como dé lugar la prescripción de estos delitos graves de corrupción, donde está la base de muchos de nuestros pecados como sociedad, creo yo. Bueno, retomo esta última idea que has mencionado, Gabriel, para plantearla, y con eso iniciamos el siguiente bloque, lo que les mencionaba Osvaldo y a Óscar para esta lectura jurídica, pero Gabriel incorpora el componente político. ¿Qué significa esta discusión de las instancias pertinentes, no solo desde la Asamblea Legislativa, sino el Ministerio Público, ver la factibilidad de generar que no generen prescripción este tipo de delitos? ¿Bajo qué condiciones y qué significa esto? Esto lo hablamos al regresar. Volvemos en minutos. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Estamos hablando esta mañana, todo el programa, para hablar las recientes resoluciones judiciales vinculadas a los casos China-Taiwán y también al caso Saca. Ya hablaremos de eso en unos minutos. Pero estamos hablando sobre el primero de ellos y nos acompaña Gabriel Labrador, periodista del Faro, Óscar Campos, abogado e investigador de ISD, y Osvaldo Fecé, abogado penalista. Y estamos llevando un poco la discusión no solo en el campo jurídico eminentemente, también desde la perspectiva de investigación del tema de la lucha contra la corrupción y el campo periodístico, para que usted pueda tener tres enfoques distintos para entender esta trama o esta situación o esta problemática que tiene que ver con la institucionalidad del país. Osvaldo, un asunto aquí que es relevante y se traía de la plática anterior, el tema de la prescripción en particular, sobre todo porque es evidentemente una categoría jurídica y está marcado en las leyes, pero mencionaba Gabriel, esto también puede tener una lectura política, pero política ¿en qué sentido? Desde los fiscales generales como una manera de búsqueda de que no prescriban este tipo de delitos de corrupción por su grado, y esto en la pausa lo estábamos platicando con Óscar, nos lo mencionaba, por su grado de afectación a la sociedad. Es decir, ¿puede ser factible discutirse este tema a nivel institucional, a nivel legislativo, o consideras que puede ser, tiene muchos obstáculos para su desarrollo? Mira, yo creo que en el tema de prescripción y delitos de corrupción te lo puede ampliar con mucha más propiedad Óscar. Yo quizás en lo que ahondaría en ese aspecto de la prescripción es en mencionar que de hecho ahorita hay una forma de persecución que no admite prescripción y que no se ha ensayado por parte de ningún fiscal. Yo creo que más que pronunciarse sobre la acción penal, en el caso de China-Taiwán por parte de Douglas Menéndez o por parte de Romeo Melara, que yo creo que el pronunciamiento de China-Taiwán sobre el tema penal es inoficioso porque, claro, tanto Menéndez como Melara, del 16 en adelante, esa acción penal ya estaba prescrita. Sí. Ya, lo cierto es
que no se han extinguido dominio. Y la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio está desde el 2013. Y eso no tiene que ver con responsabilidad civil, eso no tiene que ver con responsabilidad penal. Ha tocado a las dos administraciones. Incluso el señor que ha prometido, porque está consciente de que existe algo ahí, un ilícito, existe delito, que se va a recuperar ese dinero. Así dijo Romeo Melara, yo prometo que lo voy a recuperar. Yo entiendo que le está prometiendo eso, ya, porque él sabe que ahí hay algo, porque sabe que ahí hay delito. Si sabe que hay delito, ¿por qué no inició desde el inicio de su gestión una acción por extinción de dominio? Ya, ese dinero que se ha contaminado, que tiene origen ilícito y ha llegado a fondos de arena. Mira, yo he visto, porque además del tema de la cátedra me dedico al tema del litigio, yo he visto empresarios que los están procesando porque hace 10 años ya se les ocurrió asociarse con una persona que se les está presumiendo como narcotraficante. Y por ese trato que hicieron hace 10 años les quieren quitar actualmente su empresa. Ya, yo he visto hermanos y familias que los están procesando, ya, porque tienen un pariente que es pandillero y se presume que parte de esa masa de dinero ingresó a la empresa familiar de estas personas. Ya, si se hace eso con los pandilleros o con los narcotraficantes, ¿por qué no se hace con los corruptos? Ya, eso lo pudo haber hecho Romeo Melara ya, eso lo pudo haber hecho Douglas Menéndez en cualquier momento, porque esto está vigente desde el año 2013. Ya, ¿por qué no lo han hecho? Ya, ¿por qué no lo han hecho? Yo creo que más allá de las dudas que te externaba Gabriel, si hay, ¿cómo se llama?, algo que tiene que demostrar el señor Romeo Melara todavía, yo quizás, no sé, discreparía con Gabriel, en el sentido de que desde el momento en que no está ejerciendo acción por extinción de dominio, ya, de esos bienes, independientemente en dónde se encuentran o con qué se haya mezclado, ya, él ya está demostrando que es una persona incapaz para el cargo, y cada día que él no ejerza acción de extinción de dominio, ya está reafirmando ya su incapacidad para ostentar el cargo. Entonces, que lo demuestre ya, y que inicie esa acción. Hay un asunto que mencionaba entonces que le significa para el actual fiscal Raúl Melara y que no hizo el anterior Douglas Meléndez, Osvaldo, es la aplicación de la extinción de dominio. Esto, para que nos pueda quedar claro en la terminología, en la aplicación de la ley, no constriñe, no contraría ninguna de las disposiciones y de lo que ha ocurrido en esta trama, para efectos de que pueda quedar claro. Es decir, ¿por qué tiene factibilidad el tema de la extinción de dominio a pesar de lo que ha ocurrido? Mira, los señores diputados y la Sala de la Constitucional han blindado de tantos dientes esa ley de extinción de dominio, claro, como están pensando en pandilleros, ¿verdad?, no en ellos mismos o en corruptos. Entonces, la han blindado con tantos dientes que lo han hecho una acción imprescriptible, ya que le han hecho una acción autónoma que no tiene ninguna relación con la acción penal, con la acción civil. De hecho, se puede llevar de manera independiente, con la acción penal a la par y la acción civil a la par. ¿Ya? Y no existe ninguna dificultad. Lo dijo la Asamblea en el 2013, lo reafirmó la Sala de lo Constitucional en este reciente pronunciamiento sobre la ley de extinción de dominio. La propiedad que se ha constituido de manera irregular, ilegal, es una propiedad que tiene que ser declarada como propiedad que termina adquiriendo el Estado. Esa persona en realidad nunca tuvo esos bienes. Ya, si eso es así, entonces entendemos que esos 10 millones nunca los tuvo que haber tenido el Partido Arena a consecuencia de la donación de Taiwán. Tienen que regresarlos al Estado. Ya, si lo están haciendo con pandilleros, claro, la blindaron tanto para pandilleros, le dieron tanto diente para pandilleros y narcotraficantes, ¿por qué no le aplican para corruptos? Sí, claro. Esa es la duda, creo yo. Bueno, ya con esta mención que hace Osvaldo, Oscar, también hay otro aspecto que traíamos en la discusión y en la pausa aparecía, el componente civil de esta historia también. ¿En qué sentido? Si el tema de la prescripción para esto, si se puede trabajar por esto, en el fondo por lo siguiente, si se puede recuperar el dinero. Y a Osvaldo ya mencionaba que por vía de extinción de dominio es una de las alternativas que el actual fiscal o el anterior pudieron haber empleado, claro, y hasta el momento no se ha hecho. Claro, lo que sucede es lo siguiente. En el tema de extinción de dominios, como tú lo decís, fue un requerimiento de los convenios internacionales de lucha contra la corrupción. La Convención de las Naciones Unidas, la Convención de la OEA señalaban que el Estado debía de poner énfasis en poder recuperar los fondos que se sustrajeran producto de la corrupción. Más allá de si hay una persona o dos personas detenidas guardando prisión, lo importante es recuperar esos fondos. Y la ley de extinción de dominio es esa buena herramienta que no sé cómo a los diputados se les fue de largo, la aprobaron,
pensando específicamente en el crimen organizado. Te recordarás tú uno de los primeros mega operativos de Douglas Meléndez, la operación Jaque, creo que se llamaba, pandilleros no recuerdo de cuál de las pandillas, hasta buses tenían, hoteles, etcétera, etcétera. Pero cuando se empezó a ligar, recordarás el tema de la línea en Guatemala con la CICIG, y luego acá se empezaron a ligar posibles personas, tanto naturales y jurídicas, del sector privado, a involucrarse en casos de delito de corrupción. Salió el tema del Partido Arena, salió el tema de las empresas también que fueron beneficiadas con los fondos de la campaña de Elías Antonio Saca. Vinieron los diputados, incluso metieron una propuesta de reforma a la ley de extinción de dominio. Fue aprobada esa propuesta de reforma en la Asamblea para quitarle esos dientes, porque ya no iba a ser aplicada solo a pandilleros, sino que también iba a ser aplicada a políticos. Y en ese momento, gracias a la entonces Sala de lo Constitucional, se detuvo la entrada en vigencia de esas reformas, y todavía la ley de extinción de dominios es una herramienta muy buena, independiente, que no requiere que haya condena penal o condena civil para poder iniciarla y poder recuperar esos fondos. Entonces, llama poderosamente la atención que el fiscal Raúl Melara no haya iniciado paralelamente, junto con la presentación de ese requerimiento en el segundo de paz por el Fondo de Taiwán, también la acción de extinción de dominios, si nada se lo impide. Entonces, ahí deja en dudas nuevamente el fiscal su actuación. Para nosotros, ya lo hemos conversado, yo he mantenido que no era la persona idónea. Es un excelente abogado, pero no era la persona idónea para estar al frente de la Fiscalía. Hay muchos vínculos, incluso con este Partido Arena. Tú mencionas al doctor Romeo Melara Granillo, ex fiscal general, el papá del actual fiscal general. Es el representante de Arena, o fue representante de Arena en ciertos años, representante legal de Arena. Entonces, ¿vas a iniciar tú un proceso contra Arena cuando tu representante legal en ese entonces era tu papá? Te queda la duda, ¿sí? Habrá un tipo de responsabilidad ahí. Y segundo, hablando del tema de la prescripción, yo creo que es viable. El Faro publicó hace un par de años una investigación cuando estaba el tema de si sí es Bení, todavía estaban hablando de ese tema antes de que el presidente Nayib Bukele lo retomara como una propuesta de gobierno. Se habló de eliminar la prescripción. Los diputados, creo que el documento del Faro habla de que había la posibilidad de reformar el Código Penal y Procesal Penal con 43 votos, y se contaban con esos y más votos todavía para hacerlo. No es necesario pasar por la Constitución, porque no habla de la acción civil, que es la del 246, sino que es la acción penal que está regulada específicamente en el Código Penal y el Procesal Penal. Y los diputados dijeron que sí, pero después se dejó el debate de lado, ya no les interesa, porque saben que, por ejemplo, ahorita, a 10 años, el Partido Arena, que ya dejó el poder, prácticamente ya quedó con una bandera de impunidad. Ahorita a los que les preocupa el tema de prescripción o no es al gobierno saliente del presidente Funes y al gobierno saliente del expresidente Sánchez Serén. Entonces ellos no van a tocar el tema de la prescripción ahorita. Habrá que ver si la nueva conformación legislativa en el 2021 lo permite. Y para finalizar, recordar que GOPAC, un encuentro global de parlamentarios allá por el 2015, señaló que los delitos de corrupción y de gran corrupción, como se le mencionan, que atañen o que afectan al colectivo, es decir, a toda la sociedad, somos más de 6 millones de salvadoreños que se ven afectados cuando, por ejemplo, se pierden 300 millones de dólares de un presupuesto público, o cuando se pierden 10 millones de dólares para las familias de las colinas que todavía no han recibido algún tipo de reparación. Sí. Entonces, en este caso, las afectaciones son perennes. ¿Cuántos años tenemos ya desde el terremoto? Y todavía ellos siguen sufriendo algunas afectaciones, y esa situación se compara a las afectaciones que tienen los delitos de lesa humanidad. Entonces, la discusión a nivel internacional está que los delitos de corrupción podrían asimilarse o podrían ser símiles a los delitos de lesa humanidad para que no prescriban. Y ojalá que pudiéramos entrar en ese debate técnico, jurídico y de derechos humanos más adelante, o incluso por lo menos ampliar la prescripción, ¿sí? Porque hemos visto que actualmente 10 años les queda poco cuando tenés fiscales ineficaces. Entonces hay que trabajar eso. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar vuelvo con Gabriel, sobre todo por lo que significa en el caso del Partido Arena en concreto, porque es algo que el partido debe dar respuesta en específico a situaciones y decisiones que se tomaron tiempo atrás, pero que tiene una afectación para ello. Y eso también es parte de este entramado político sobre casos vinculados a corrupción. Volvemos en minutos.
Gracias por ser junto a nosotros en República. Seguimos hablando un poco del seguimiento de casos o resoluciones judiciales, de casos vinculados a corrupción y las implicaciones que tiene la institucionalidad de nuestro país. Hablamos con Osvaldo Fessier, hablamos con Óscar Campos y también nos acompaña Gabriel Labrador. Vamos a utilizar un extracto de estas declaraciones que brindó Rodrigo Hernández, secretario de Actuaciones de la Cámara de lo Penal, particularmente refiriéndose al manejo. Ya hablamos de los fondos China-Taiwán, ahora esto la implicación que tiene hacia el Partido Arena. Y en función de eso tenemos la reacción de nuestros invitados. Dentro de la plataforma fáctica que fue objeto de conocimiento, se ha evidenciado que existen algunos fondos que, obviamente debido al mismo carácter de los hechos, están vinculados con un partido político. De hecho, como consecuencia de esta providencia y del sobreseimiento que se ha emitido en estos casos, por la prescripción que ya les he comentado anteriormente, se ha ordenado al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador que realice una audiencia especial para efecto de determinar, número 1, la responsabilidad civil, número 2, los sujetos responsables del pago de ella, ya sea un instituto político o ya sea otro tipo de asociaciones o personas jurídicas. En ese mismo marco, obviamente, el Juzgado Segundo de Instrucción, que es el que tiene en este momento conocimiento del caso, de conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica Judicial, es el que va a realizar una audiencia en la que, a través de la inmediación, producción probatoria, igualdad de armas, audiencia y argumentos de las partes, se va a decidir si ese partido es responsable y en qué marco. Bien, entonces ahí teníamos estas declaraciones, Gabriel, que nos permite ahora vincularlo al caso del Partido Arena. Y un poco lo que se mencionaba es que se va a hacer una audiencia especial ante una instancia particular dentro de la estructura de la Corte Suprema de Justicia para ver el tema de responsabilidad civil. También, además de que le he llevado seguimiento a este caso en el campo judicial, periodísticamente hablando, también está el campo político por lo que le afecta al Partido Arena. Entonces, ¿qué lectura podemos hacer en esta combinación desde el ámbito periodístico del caso como tal, del manejo de los fondos y la vinculación que tiene en el Partido Arena? Sí, yo comienzo con una pequeña anécdota de cuando el expresidente Francisco Flores visitó la Asamblea Legislativa a hablar de este caso ante una comisión especial que habían abierto, ¿no? Fue muy chistoso, o sea, es irónico y sarcástico decirlo hasta cierto punto, pero le pregunté al expresidente Flores, mire, ¿usted recibió ese dinero en concepto de qué? Usted acaba de decir que en base a ese dinero usted votaba de cierta manera en los foros internacionales como la ONU, etc. Esto, por sus palabras, se puede tratar de un soborno, una especie de pago para que usted cumpla su función como presidente. Me dijo, no, en ninguna manera, pero si querés hablamos de eso después de campaña, porque estábamos en la campaña presidencial en la que estaban compitiendo Sánchez Serén contra Norman Quijano. Yo le mire, pero esto es importante, este es un caso jurídico, no sé qué. No, después de campaña hablamos. Claro, falleció después, la campaña terminó, etcétera. Nunca pudimos hablar. Pero ¿por qué menciono esto? Porque creo que en los años que llevo a ser periodista, un recurso muy habitual dentro de las personas investigadas por corrupción es que hay que hablar de esto después, no ahorita, después, no en este momento, nunca es el momento. Y esto es una piedra en la que nos estamos tropezando cada vez. Obviamente a nadie le interesa que lo señalen como corrupto, etcétera. Quieren dilatar las cosas, dilatar los tiempos, crear cortinas de humo, lo que sea. Pero para eso está bien, ellos que no hablen, pero entonces que las instituciones funcionen. Pero cuando las instituciones tampoco funcionan por intereses políticos, estamos peor. Entonces, cuando los políticos dicen de que no es el momento para discutir tal cosa, es porque algo están escondiendo, definitivamente. Segundo punto, es primera vez que Arena aparece mencionada en una instancia judicial como receptora, como destinataria. Recordemos que el expresidente Flores también dijo, yo le entregué este dinero de Taiwán a los destinatarios. Nunca dijo quiénes, publicamos en el Faro cómo se habían incluso gastado cada cheque en la campaña de Tony Saca, de hecho, en 2004.
pero nunca se había dicho en una instancia jurídica un ente implicado hasta el fondo es el Partido Arena. Me parece sensato al menos de esta Cámara que se atreva a dar ese paso. Como tercer punto, en Arena sigue habiendo personajes que fueron, digamos, que estuvieron relacionados a este flujo de dinero. El expresidente de Arena, que estuvo como unos 7 meses, es José Antonio Salaverría, un empresario que presidió el partido un tiempo, y él estuvo justo antes de que empezara el flujo de dinero, pero él fue testigo de la Fiscalía y hubo otros funcionarios de Arena como Eduardo Sabla, que fue secretario técnico del presidente Saca, Guillermo Ávila Cuel, exdiputado, y personas técnicas incluso. Hay un empresario de una empresa de seguridad, se llama Eduardo Verdugo, él es del área contable del Partido Arena, que ha estado, bueno, por lo menos hasta hace unos años estaba ahí y estuvo en aquel tiempo, 2003, 2004. Para nosotros, él aparece como persona responsable de ciertas cuentas por las que fluyó el caso del dinero de Taiwán, y nunca hemos visto mayor responsabilidad hacia él. Yo creo que un partido político que dice representar intereses ciudadanos debería ser abierto a este tipo de cosas. No puede ser que un caso millonario de corrupción se maneje como que fuera una empresa privada, es decir, que el caso se maneje como que fuera una empresa privada. Es una instancia que representa intereses ciudadanos, y este tipo de cosas creo que es parte del desgaste acumulado que terminó golpeando a Arena en las últimas elecciones. Si Arena no cambia en esa forma de administrar este tipo de procesos ante la opinión pública, creo que vamos a estar ante más de lo mismo. Sí es de reconocer que Mauricio Interiano, expresidente de Arena, ha mostrado cierta cooperación con la Fiscalía, mostrando testimonios, documentos. Eso está bien, pero ante la opinión pública no puede ser de que digan que los responsables son instituciones, son personas. Sí. Está Antonio Saca, etcétera, los de aquel momento, el COENA de aquel momento. Es importante que Arena se autodefina como una institución que permanece en el tiempo y que por tanto es responsable de los errores pasados y de lo que está haciendo ahora. Y eso es lo que falta, creo yo. De hecho, recuerden que esa fue la estrategia de defensa de Jorge Velado, presidente de Arena, precisamente el día del sepelio del sepelio de Francisco Flores. Estaban afuera de la iglesia Ernesto Mason, Jorge Velado, y aceptaron. Incluso recordás que hubo un video en YouTube del hijo de Francisco Flores donde dijo: ya vieron quiénes son los destinatarios, ahí están, búsquenlos, no era mi papá, ¿verdad? Ellos aceptaron que recibieron ese dinero. Ahora bien, políticamente, si jurídicamente las personas naturales tienen una responsabilidad, también las personas jurídicas deben de tener algún tipo de responsabilidad en este caso, pero también qué tipo de responsabilidad política puede llegar a tener el Partido Arena. La ley actualmente no establece que es por estar vinculado a un caso de corrupción o haber sido receptor de un delito de corrupción seas o tengas una causal de extinción del partido como tal. Y mucha gente está hablando de que eso debería de ser incluido en la ley. Es otra cuestión que los partidos políticos obviamente en la Asamblea quizás no lo van a discutir, pero sí hay que comenzar a ver, como lo dice el orador, si los partidos políticos están representando los intereses de la sociedad, cada quien en alguna ideología diferente, etcétera, etcétera, pero son los vehículos para llegar al poder. Las personas que representan a la sociedad tienen que ser personas también probas las que están ahí. No puedes delegar y decir, no, es que los que estaban en la administración anterior son los corruptos. Yo no, si al final sos una misma persona jurídica, entonces tenés que correr con las consecuencias de las actuaciones de otros e incluso determinar, colaborar y ayudar para que estas otras personas sean investigadas y se determine efectivamente qué nivel de responsabilidad. Ahora bien, si se recibieron y entraron y hay flujos de dinero, hay experticias contables, porque nosotros vimos las experticias en el caso del expresidente Flores, donde ingresan directamente a las cuentas del Partido Arena. El Partido Arena tiene que devolver esos 10 millones de dólares o tiene que aplicársele la ley de extinción de dominio para que los devuelvan. Tengo un minuto antes de irme a la pausa, Oscar, te pregunto, ¿qué le implica y le significa al Partido Arena este caso en concreto, ya no con los antecedentes ni con el pasado, sino en este momento y hacia adelante? En este momento, si Arena no da muestras de una renovación
completa, una reestructuración interna. 2021 puede ser el inicio de una debacle igual que la que está viviendo el Frente, porque aparte del hartazgo que se tiene como partido político, el tema de estar ligado a delitos de corrupción y que ahora, como lo dice también Gabriel, esté ya en un proceso judicial, o sea, lo que les pasó factura en el 2014 en el 2009 del hartazgo, lo que les pasó factura en el 2014 con el caso de Francisco Flores, hoy en 2021 y en 2024 los puede terminar de sepultar. Muy bien, tengo que hacer la pausa. Al regresar hablemos particularmente del caso Saca. Osvaldo, tener tu apreciación sobre esto y que quede un poco claro qué fue lo que ocurrió ahí, porque de luego se genera una serie de información que generó ruido y puede darse a confusión o prestarse a confusión. Entonces vamos a hablar sobre esto y aclararlo un poco. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. En República seguimos discutiendo el tema de resoluciones de casos judiciales y particularmente estamos hablando del caso de los fondos China-Taiwán y ahora particularmente del caso Saca. Para eso tenemos un último corte de las declaraciones del licenciado Rodrigo Hernández, secretario de Actuaciones de la Cámara de lo Penal, en donde también da su posición sobre esto o transmite la resolución que ahí se tomó. Veamos. No se está en ningún momento diciendo que el expresidente Elías Antonio Saca o cualquiera del resto de coimputados no deba de pagar ni un solo dólar al Estado en virtud de este procesamiento. Se está diciendo que no existen en este momento los elementos probatorios que de forma suficiente incardinen la cuantía a la que cada uno de ellos debe responder, por lo que deberá la Fiscalía realizar la acción correspondiente, si así lo estiman indispensable, para que se fijen cuantías en el marco de su actuación, lo cual puede implicar, por ejemplo, que la cuantía a la que se fijó originalmente, que era de 260 millones, pueda aumentar, pueda disminuir o se deba quedar igual. Bueno, aquí hay unos elementos, Osvaldo, que hay que incorporar. Por lo que se menciona aquí es elementos de carácter probatorio, que es uno de los puntos que se mencionaron, y la cuantía, es decir, cuánto dinero le corresponde y cómo se prueba que ese dinero lo manejaron estas personas. Creo que son como los puntos relevantes a interpretar y lo que significa para este caso particularmente, y que nuevamente refleja lo que le significa o el trabajo de la Fiscalía General de la República en probar, o sea, tener evidencia, y segundo, cuánto es lo que le corresponde según este manejo de estos fondos, que 300 millones de dólares en particular. Sí, bueno, hay que hacer un punto y seguido, claro, ¿verdad? Porque aquí ya propiamente es una confusión muy frecuente en la población. Ya no estamos hablando del caso de China-Taiwán, sí, sino que ya estamos propiamente en el caso Destape a la corrupción, sí, en el periodo de Antonio Saca, más de 300 millones de dólares que supuestamente fueron llevados desde cuentas de casa presidencial hasta empresas de Samix y otras, ¿verdad? Respecto a estos que se ha pronunciado, primer aspecto que a mí me parece muy llamativo y curioso de la resolución, se ha apelado y se ha modificado la resolución original. Porque me parece a mí curioso, cuando le preguntaron a Douglas Menéndez por qué es que se había decidido el procedimiento abreviado, ya básicamente él dijo, mire, es que vamos a dar procedimiento abreviado porque nos da miedo que pueda venir una apelación. Entonces, al final siempre vino la apelación. ¿Ya? Y el procedimiento abreviado que fue apelado, ya, claro, se suscita la duda, entonces, ¿por qué se dio abreviado? Si el abreviado supuestamente se iba a dar para evitar una apelación. Es que los jueces pueden dar resoluciones que nosotros no sabemos qué es lo que los jueces pueden terminar resolviendo. Al final siempre apelaron, ¿ya? Y siempre les terminaron modificando la resolución supuestamente a favor del Estado. Entonces, ¿para qué se dio el procedimiento abreviado? Ya, sería la segunda pregunta. Sería el primer aspecto que quería recalcar. Sí. Segunda situación, ya propiamente con la resolución, en este caso de Destape a la corrupción.
Se trata, en principio, de una modificación únicamente al aspecto civil. Aparentemente, las auditorías que la Fiscalía General de la República está utilizando para demostrar el hecho delictivo no son auditorías que tienen eficacia a efectos de demostrar el tema de responsabilidad civil, ya sea porque no lo individualizan correctamente según participante o porque no individualizan correctamente según los montos de la supuesta afectación, que ha tenido el Estado. Entonces, una cosa es demostrar un delito y otra cosa es demostrar los efectos civiles de un hecho delictivo. Y eso es básicamente lo que la sala está observando. Mire, estos instrumentos que usted tiene, estos instrumentos contables, estas pericias contables que usted tiene para demostrar hecho delictivo no están funcionando para demostrar el tema, la cuantificación de la responsabilidad civil. Y por ahí vino el regaño, ¿verdad? Hay que hacer la tarea correctamente. Se va a mandar a jurisdicción civil para que la jurisdicción civil sea la que decida cuánto es la cuantía, cuánto va a tardar eso. Ya, es otro aspecto que definitivamente nos va a entretener los próximos años, porque los procesos civiles, sabemos, tienden a durar bastantes meses, si no es que años, ¿verdad? Así que no esperemos una resolución en los próximos días, ¿verdad? En este, al menos, aspecto. Y como tercer punto, sí, del caso siempre destapa la corrupción, el último que quisiera yo enfatizar, es la resolución en el caso de Pablo Gómez, en donde se da una disminución de muchos años de prisión, decenas de, creo que 16 años de prisión. Entonces, le hacen un súper bajón estilo Black Friday, ¿verdad? Aplican una complicidad necesaria a lo que antes era coautoría y un error de prohibición vencible, que en términos comunes y llanos es tercera parte de la tercera parte. ¿Ya? Y dejan una pena inferior a 2 años. Yo no voy a decir si esto es correcto o incorrecto, no he leído la resolución para poder yo justipreciar si la decisión de juez es una decisión adecuada a derecho, pero sí parecía un poco injusto. ¿Ya? Siempre ha parecido un poco injusto de que la persona que estaban mandando a traer los cheques terminaba con 16 y los que propiamente se habían beneficiado con los mismos apenas habían quedado con un procedimiento abreviado de 10 años. Así que por lo menos, sí, en ese sentido de proporción, yo creo de que la Cámara ha resuelto un aspecto que parecía injusto desde una perspectiva muy básica de igualdad. Hay un asunto, perdón, lo incorporo para que también des tu reacción, es que, y era importante esta aclaración que hacía Osvaldo de separar un asunto, era el caso China-Taiwán y el manejo de ese dinero, y otro es el caso de Saca particularmente, porque también en redes sociales el manejo que se hizo es que también Saca podía quedar en libertad y empezaron a surgir cosas, y por eso era importante esta apreciación y esta lectura que nos hace Osvaldo, e incorpora este elemento, porque también queda la idea, Óscar, básicamente la Fiscalía en el caso Saca apeló justamente solo a las declaraciones de estas personas y asumir la responsabilidad por ciertos años de cárcel, pero el tema de probar cuánto fue el dinero que recibieron y cómo lo hicieron es lo que es la gran interrogante que queda en el aire. Sí, desde el principio, cuando se comenzó a hablar de la aplicación del procedimiento abreviado, recordás tú al fiscal anticorrupción que mencionaba que iban a recuperarse cerca de 27, 30 millones de dólares. Y precisamente una de las situaciones por las cuales no se podía ampliar más en el tema de cuánto se iba a recuperar en cantidad de responsabilidad civil era porque no tenían identificado dónde estaba el dinero. O sea, ya de por sí ahí hay una deficiencia de parte de Fiscalía. El tema de las auditorías contables que se realizaron, que se utilizaron, pues no se realizaron en teoría lo que dice la resolución. Habría que verla, pero parafraseando, no se realizaron de manera correcta, no individualizaron a las personas o los montos correctos. Yo recuerdo a los defensores del expresidente Saca y todo ese grupo de personas que hablaban precisamente de eso. Hablaban que no se había individualizado la responsabilidad civil, no se había establecido los montos correctos, que incluso acá este caso puede traer cola también, esta resolución de la Cámara puede traer cola porque te trae a el caso de Ana Ligia de Saca, que te acordás que se estaba requiriendo por 17 millones y que los defensores decían que cómo era posible, ¿verdad? Si eso le había ayudado en algunas actividades, puede traer también cola para el mismo partido de Arena, porque yo le preguntaba a Gabriel si dentro de la lista de personas que recibieron fondos desde Casa Presidencial a través de este mecanismo ilícito de triangulación de dinero por lavado de dinero, había también recibido Arena fondos, y me dice Gabriel que al parecer sí, pues existe también Arena vinculado. Entonces, otro proceso donde Arena también va a salir mencionado judicialmente, y adicional a eso, el tema de si efectivamente la Fiscalía está haciendo o no está haciendo su labor.
a la gente le ha quedado esa duda. Por eso en redes sociales ayer aplaudían sarcásticamente, ¿verdad? Perdón, esos días anteriores aplaudían sarcásticamente la labor de Fiscalía porque tenían la duda de si el presidente iba a salir libre. Sí. Incluso habían unos que decían, ya ven que la justicia solo muerde al descalzo porque a eso ya les van a dejar la libertad, porque se estaba interpretando que la reducción de penas para Pablo era también aplicable para todos los demás y que iban a quedar sin responsabilidad. Al final hay un comunicado, creo que de Fiscalía, que establece que en el tema de la pena de prisión no se va, en cuanto a Saca y los otros, no se va a tocar. Pero para mí es importante que la población entienda que aquí, si no hay Contraloría Social, si no están los medios de comunicación, si no hay asociaciones o fundaciones o las mismas academias, al final el poder político puede manipular el sistema judicial a su antojo. Y si tenemos una fiscalía que también no colabora o que no hace bien su trabajo, nos vamos a seguir llevando sorpresas como estas. Les pongo sobre la mesa solo, ¿qué va a pasar con Corte de Cuentas? El doctor Hernán Contreras acaba de ser requerido hace un par de semanas por un delito que tiene como pena máxima de prisión 6 años, pero los hechos que se le están atribuyendo fueron hace 8. Entonces puede ser que alguien diga de la defensa, mire, esto ya prescribió. Fiscalía le ha agregado un par de agravantes, pero ¿qué va a pasar si se modifica la calificación jurídica del delito en el proceso? Va a suceder lo mismo que sucedió con el caso Selenel, donde Fiscalía y Defensa se pusieron de acuerdo para dejar libre a Guillermo Solván y compañía. Y dijeron, no, peculado no, mejor peculado por culpa porque es menor la pena. Entonces, ok, negociémoslo, vaya juez, peculado por culpa. El juez acepta, entonces declárese inmediatamente la prescripción. Entonces, esas situaciones son las que debemos de estar pendientes y lo que debemos de trabajar para que los diputados también regulen. No se puede permitir que en lucha contra la corrupción se tenga una mano tan blandita y que en tema de otros delitos, por ejemplo, y va a sonar risible, y perdónenme, pero son personas también que han sufrido la mala aplicación de justicia, jocotes, carnes, $40 de no sé qué, tienen 2, 3 años de prisión, y estas personas que tienen millones no. Y lo último, para cerrar, se me mete la idea que también el presidente Nayib Bukele señaló que era necesaria una Comisión Internacional contra la Impunidad. En un primer momento, hace 4 años, yo consideraba que todavía la Fiscalía, la Corte, la sección de probidad en la Corte Suprema de Justicia, la misma sala de lo constitucional, los tribunales tenían un beneficio de la duda. Hoy creo que con ese tipo de actuaciones no es factible poder estar sin un ayudante o un auxilio internacional. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar vuelvo con Gabriel para tener su lectura de este caso en particular y también incorporemos 2 de los elementos. Uno que mencionaba Osvaldo con este análisis de una serie de marcos legales vinculados al lavado de dinero, al tema de probidad, de extinción de dominio y cómo se articulan en función de la lucha contra la corrupción, o no es así. Y también incorporar este último elemento de Oscar, el tema de las ICIES. Si este tipo de casos nos van llevando a la pauta que puede ser un elemento de la agenda del gobierno y que puede plantear en discusión con las instituciones del Estado y que puede materializarse en un proyecto denominado ICIES. Regresamos. Seguimos platicando sobre resoluciones de casos judiciales vinculados a corrupción. Hablamos con el abogado penalista Osvaldo Fessier, con el abogado e investigador de ISD Oscar Campos y el periodista especializado en estos temas de investigación judicial Gabriel Labrador. Gabriel, tenemos pendiente tu reacción sobre el caso Saca también, otra trama, otro elemento. Sí. ¿Y qué podemos indagar para los usos o los intereses de nuestra ciudadanía, nuestra audiencia en el campo periodístico de lo de Saca? Ya un poco Oscar aclaraba esto, que se entendía que podían darle sobreseguimiento o que podía significar estar en libertad, pero ya lo aclaró que no son estas circunstancias, pero que hay que identificar como novedoso o algo que llamativo de este caso Saca. Sí, yo creo que lo principal es que, a ver, el sistema judicial tiene estos contrapesos, ¿no? O sea, que cuando hay una sentencia, si hay algo que no está bien hecho, alguna de las partes, ya sea la Fiscalía o la Defensa, puede apelar, ¿verdad? Y eso es lo que han hecho. Y entonces estos balances son los que creo que fortalecen nuestro sistema de Estado de Derecho. O sea, está bien que se ocupen, que cuando la Fiscalía o algún defensor no está conforme con una resolución, que apele.
Pero veamos lo importante de esto. Si ponemos todos nuestros ojos en un juzgado de sentencia, en un tribunal de sentencia, pero después soltamos y ya no somos tan vigilantes de una cámara o de la sala de lo penal o una instancia de Corte Suprema, creo que el efecto nocivo va a ser el mismo. Es decir, puede ser que llegue la impunidad si no estamos totalmente atentos a qué está resolviendo cada instancia. Los medios de comunicación tenemos un papel tremendo en fiscalizar cada una de las etapas de un proceso, sobre todo tan grandes, tan complejos. Y creo que, a ver, aquí también tenemos que hacer una labor de traducción, los medios de comunicación a veces, porque como veíamos en las declaraciones del secretario de la Cámara, a veces es un lenguaje que no se comprende y que la ciudadanía, pues entonces termina como ¿qué se refiere esto? Abandonando su interés en estos temas. Eso en términos generales, pero en este caso, Saca, yo estaba leyendo la sentencia, tuve acceso a ella. Hay un punto bien importante que tiene que ver con los sobresueldos. La Cámara avala la legitimidad de los sobresueldos. La Cámara dice que hay ahorita no, a ver, creo que tomé el pantallazo, pero hay como una normativa que estipula la posibilidad de que haya sobresueldos. Es el Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público. Acuerdo Ejecutivo número 480 del 24 de junio de 1998. Ahí se establece la posibilidad de que ciertos funcionarios obtengan sobresueldos. Claro, si estamos hablando del órgano ejecutivo, si es un fiscal, un presidente de Corte de Cuentas, ahí estamos hablando de un soborno. Eso hay que decirlo. Pero el punto es este. La Cámara está diciendo que si a algún funcionario se le detectan sobresueldos, eso se está viendo mal ante la población, y lo dice así la Cámara, está muy satanizado, está muy está mal visto, pero tiene un asidero legal. Y si tiene asidero legal, cuando se determine cuánto es que cada uno de los imputados tiene que devolver, se va a hacer esa compensación de cuánto recibió con sobresueldos. Y en función de eso, si puede justificar cierto ingreso por sobresueldo, ya no lo va a tener que devolver al Estado. A mí esto me parece que hay que ponerle atención. Es algo que está bien escondido en la sentencia de 88 páginas de la resolución de la Cámara, pero creo que es algo llamativo. Se quiere justificar el asidero legal de los sobresueldos, y con eso se van a quitar mucho dinero que tendrían que devolver. Y creo que ahí los medios también creo que sido partícipes un poco de esta trampa. O sea, hemos hablado mucho, en el Faro incluso, sobre los sobresueldos. Es una práctica antiética, oscura, opaca, pero que creo que los abogados o los estrategas jurídicos de estos procesados de corrupción han sido muy hábiles en cómo promover esta discusión de los sobresueldos, que al final les va a terminar beneficiando, porque van a poder quitarse mucho dinero de lo que deberían haber devuelto en un inicio. Solo un asunto, Gabriel, que mencionaba, porque creo que vale la pena solo profundizarlo en función de la lectura que pudiste hacer de este documento. El respaldo de este manejo, lo vamos a poner así, es un sustento legal de estos sobresueldos. Esto lo presentó, ¿quién? ¿Esto fue por indagaciones de la misma Cámara? ¿Esto fue por el tema de los abogados defensores? ¿O cómo es? Para el hecho de sustentar que, claro, esto es antiético y a nivel público y mediático ciertamente así queda en opinión pública, pero el aspecto es quién lo sustentaba, y decía, pero aquí hay un respaldo de un documento del procedimiento del órgano ejecutivo que le puede dar paso o que puede respaldar esa decisión tomada de brindar esta serie de sobresueldos a funcionarios o exfuncionarios. Este es un argumento que presentaron los defensores de Antonio Saca y de Elmer Charlet, su secretario privado. En parte de la apelación, como para decir, miren, lo que le están pidiendo que devuelva a nuestro defendido, el expresidente Saca, y a su funcionario más cercano es demasiado. Y además, no es un dinero que ellos se hayan quedado, sino que fue un dinero que administraron en función de pagar ciertas facturas del funcionamiento del Estado. Y hay otro componente que son los sobresueldos, que es dinero que recibían como compensación a su salario. Es
Ellos decían, bueno, no es algo ilegal, aunque se ve mal en la población. Entonces, ese es un argumento que retoma la Cámara y lo avala. Dice, por ejemplo, significativo es destacar el génesis de la figura del sobresueldo, es en señalar que actualmente por la sociedad es una práctica mal vista y antiética, sin embargo tiene asidero legal que justifica su otorgamiento. Ello es importante para efectos de determinar si la entrega de los fondos que se estiman sustraídos incluyen los sobresueldos. En caso de ser verdadero, deberá tenerse en cuenta para efectos de cuantificar la responsabilidad civil. O sea, ahí están diciendo sobresueldos. Si un funcionario recibió $100,000 en sobresueldo, pues eso tendrá que descontarse de lo que tendría que pagar en responsabilidad civil. Hay funcionarios que recibieron $300,000 en 5 años en sobresueldos. Es una práctica antiética, pero que la Cámara está diciendo tiene un sustento. Yo creo que ahí los abogados, la Fiscalía tienen que estar muy vigilantes de qué significa esto. Y creo, para terminar, que como sociedad dejemos la apatía de creer que todos son corruptos. O sea, a lo mejor sí, pero nos hace un bien si nos involucramos más, al menos entender este tipo de cosas. Las filtraciones a los medios de comunicación también son importantes. O sea, yo creo que nosotros, mis compañeros en el Faro, agradecemos cuando hay gente de la banca o de distintos funcionarios que nos dan documentos y nos explican, mire, esto está pasando. La sociedad tiene que fortalecerse y creo que el periodismo es una manera de lograrlo. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar tenemos la apreciación final de nuestros invitados sobre el tema de las CICIGs. Osvaldo, me gustaría tener una reacción sobre esto, ante estos casos, ante estas situaciones, si hay un respaldo, hay condiciones entonces para que el gobierno ponga en la agenda de discusión política e institucional el tema de las CICIGs y particularmente este tema de los sobresueldos. ¿Qué tanto con este manual o con este dispositivo que tiene el órgano ejecutivo, pues puede ser una primera alternativa a valorar su derogación o suprimirlo por el tema de los sobresueldos? Porque creo que es relevante también discutirlo. Volvemos en minutos. Último bloque de este programa que le hemos dedicado plenamente para hablar de la corrupción, de decisiones judiciales y las implicaciones que esto tiene para diversas instituciones del Estado salvadoreño, Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la República. Y agradecemos a Osvaldo Fecé, abogado penalista, agradecemos a Óscar Campos y a Gabriel Labrador, Óscar Campos, investigador y abogado de ISD, Gabriel Labrador, periodista del Faro, por haber estado con nosotros todo el programa y tener sus perspectivas sobre esto. Pongo sobre la mesa entonces el último tema a discutir esta mañana, es el caso de las CICIGs. Osvaldo, aquí aparece un punto que fue discutido en campaña, fue una propuesta que también ha mencionado de manera reiterada el presidente Nayib Bukele y personas allegadas, que es una de las apuestas. Con estas condiciones y estos casos en concreto y sobre todo las discusiones legislativas sobre algunas modificaciones de leyes de lavado de dinero, extinción de dominio, probidad y demás, las condiciones desde tu perspectiva están marcadas a que sea un mecanismo externo, una comisión internacional contra la impunidad, la alternativa para resolver casos de corrupción y que esto genere ejemplo, que genere un tipo de caso concreto. Sí, bueno, quizás antes un pequeño paréntesis. Sí. Realmente me pareció escandaloso lo que nos leyó Gabriel, que mencionó la Cámara. A mí me parece equivalente a que por medio de acuerdo ejecutivo se permita andar matando gente y está bien matar gente porque por acuerdo ejecutivo lo hemos ¿cómo se llama? Decidido, ¿verdad? Lo hemos acordado. El delito de cohecho es sinónimo de sobresueldo. Cada sobresueldo que se da es un cohecho. Es lo que pasó en España con el PP y toda la trama Gürtel. Es por lo que condenaron a Carlos Menem, y en El Salvador sale que ya no es delito porque se inventaron un acuerdo o un reglamento. Es una idiotez, pero
perdón, ¿verdad? Pero una idiotez jurídica eso que acaban de leer. Gabriel, ojalá que no sé, esté descontextualizado, pero qué absurdo me parece eso que se acaba de leer de la Cámara. Fin del paréntesis. ¿Qué me parece el tema de CICIES? Delicado, complicado. Mira, la administración Bukele no me da la impresión que sea una administración que esté privilegiando el tema de la capacidad, aunque hay mucha gente capaz en la administración Bukele. Me da más la impresión que la administración Bukele está privilegiando el tema de la cohesión, de la lealtad. Ya, algún funcionario de en algún momento dijo, ¿verdad? Onzas de lealtad versus libras de capacidad. Entonces, a mí me da la impresión en la administración Bukele que lo que el presidente Bukele está buscando es gente que le conteste rápido en Twitter. Ya, es gente que se ciña a los lineamientos que ellos tienen y que ellos han fijado, aunque hay gente muy capaz. Eso me da miedo en el tema de la CICIG, que vaya a terminar permeando en una administración como la de Nuevas Ideas, que es una administración muy vertical, ya, que depende mucho de la figura del presidente, que depende mucho de la, ¿cómo se llama?, de lo que decidan las cúpulas. Todo es muy hermético, todo es muy secreto, y toda esa gente muy de confianza. En un contexto así, el tema de las CICIES va a florecer de manera adecuada. Tengo mis dudas. No sé, espero que sean dudas innecesarias, pero no sé, me generan a mí algún nivel de preguntas sobre lo que podría pasar. Ahora, hay un asunto entonces, para Osvaldo le genera un poco de dudas, dependiendo un poco la configuración que tiene actualmente el órgano ejecutivo y si esto va a ser una línea directa desde la presidencia de la República, particularmente, y como se mencionaba que la vicepresidencia, en este caso Félix Ulloa, iba a llevar este tema en particular. Así se mencionó pues en los primeros días de la toma de posesión o días previos, pero desde tu perspectiva, Oscar, ¿hay condiciones para las CICIES? Me refiero desde el Ejecutivo y su presentación, que luego pues tendrá que existir una discusión a nivel legislativo. Sí, no, yo creo que la propuesta del presidente Nayib Bukele de una comisión internacional contra la impunidad o una misión internacional contra la corrupción y la impunidad sí podría ser viable siempre y cuando se trabaje de manera integral. En primer lugar, yo he leído lo que hablaba el Plan Cuscatlán sobre el tema de una comisión internacional y señala que no es una dependencia del Ejecutivo, es decir, es una instancia que no va a estar adscrita a ninguno de los tres poderes del Estado. Me parece que pues, sería interesante que el presidente Bukele invitara al presidente de la Corte, al presidente de la Asamblea, al presidente del Tribunal de Ética, del Instituto de Acceso a la Información Pública, al mismo fiscal general, a las procuradurías, y formaran un consejo para construir una propuesta de comisión internacional que tuviera una interrelación de todos los entes de fiscalización y que pudiera de verdad combatir la corrupción y la impunidad en todas las instancias, porque recordemos que una comisión no va a venir a investigar solo el Ejecutivo. Tendría que tener un mandato específico de investigar corrupción en todos los órganos o todas las instancias de la administración pública, obviamente delimitada en alguna medida, ya sea temporal o en alguna medida de su alcance, porque no vas a alcanzar verificar 262 alcaldías, dependen 2-3 años. ¿Verdad? Entonces, yo creo que sí es viable si se trabaja de manera integral, si se establecen pilares muy concretos como, primero, prevención, o sea, tú tenés que dotar a la Fiscalía de recursos humanos, de recursos técnicos, de capacitaciones, no solamente de dinero. Sí, estábamos viendo ayer, creo que se puso una primera piedra para un centro de investigación o algo así para la policía, y me parece que es muy bueno eso. Pero ahora, ¿quién va a venir a capacitar a la gente para que haga uso de ese recurso tecnológico y de esas nuevas herramientas investigativas? ¿Van a ser los mismos policías que tenemos acá? Puede ser una misma comisión que traiga expertos internacionales y que comiencen a trabajar de verdad en una política de investigación criminal con uso de esas nuevas tecnologías. Igual la prevención. Si tú no tenés al frente de cada institución auditorías internas, personas como las oficinas de información y respuesta, las mismas comisiones de ética gubernamentales que te estén dando insumos y que te permitan prevenir algún acto irregular, tenés que hacerlo a través de la Comisión Internacional. Entonces creo yo que sí se puede trabajar de manera articulada. Ojalá que el presidente Bukele lo retome, porque fue una de las propuestas de su plan de gobierno. Ya vamos para casi 60 días de la toma de posesión, entonces ojalá que junto con el vicepresidente Félix Ulloa inicien esa discusión, porque recordemos que no solamente venga CICIES y ya está aquí, tiene que seguir un proceso ante las Naciones Unidas. Recuerdo que mencionaron también que iba a estar en conjunto con la Organización de los Estados Americanos, y esto tiene que pasar por ratificación de la Asamblea, y aquí vamos a ver también si los diputados están de acuerdo en que se conforme una comisión como esta y que le puedan dar al Estado, porque no es al presidente Bukele, es al Estado
la posibilidad de tener una ayuda internacional que no va a tener ni fondos del Salvador, porque va a ser financiada por fondos de la cooperación internacional, que en teoría debería tener las personas más probas para poder administrarlo. Cerraríamos contigo, Gabriel, particularmente, ¿qué le significa al gobierno que una propuesta de campaña se materialice en una acción concreta? Oscar ya nos daba unas pistas sobre esto, pero una propuesta de campaña, el elector o quien le votó va a estar con la expectativa de que esto se cumpla. Entonces, ¿qué hace esta transición de una propuesta a una acción? Sí, yo tuve a la vista un cronograma de lo que tenía pensado hacer el gobierno para echar a andar esta comisión contra la impunidad. Hay una serie de pasos que efectivamente, como decía Oscar, implican que el Estado, a través de distintos funcionarios, busquen Naciones Unidas y establezcan un protocolo de trabajo, y creo que era una cuestión de un año ya se iba a estar consolidando esta comisión. El punto es qué calado va a tener eso. Es como si va a ser una lanchita rápida o va a ser un gran buque de trabajo, de verdad, contra la impunidad. Ya ha habido trabajos periodísticos de colegas de la revista Factum que señalaban que no va a ser un modelo como el de Guatemala, que es una instancia internacional con investigadores de campo en el terreno, fiscales, haciendo allanamientos con la fiscalía en acompañamiento, investigando casos, sino que va a ser de otras dimensiones. Y yo creo que eso es algo que tiene que definirse cuanto antes. Yo creo que sí le haría bien a El Salvador tener una comisión de este tipo, pero no para que radique alrededor de ella toda la estrategia contra la impunidad, sino que sea un elemento clave que ayude. Pero hay muchas instituciones de control que ya podrían hacer su parte. En Guatemala lo que ha ocurrido es que la CICIG se volvió el centro de todo y el discurso fue, bueno, ¿estamos a favor de la CICIG o en contra? La CICIG hizo mucho bien, pero el problema es que si se cae la CICIG, entonces ya todo lo demás se cae. Entonces, tiene que haber un fortalecimiento paralelo en todas las instituciones y no se trata de una entrega de soberanía. Ese es un mito, creo que es falso. En la medida que un Estado pide ayuda es porque soberanamente tiene la potestad de hacerlo y porque además está poniendo ciertos límites. Y hay una cesión de soberanía pues consensuada, ¿no? Entonces yo creo que ese es un mito que hay que votarlo. Otro mito es que este tipo de comisiones responden al cónclave internacional de la extrema izquierda, cuando en Guatemala fue la Cámara de la Industria y del Comercio, CACIF, o aquí sería como, ¿qué?, la NEP, la que pidió eso para desarticular los cuerpos ilegales en el aparato del Estado, los CIACs, en 2000, creo que fue 2006, 2007. Ahora vemos que la CACIF se ha retirado y ya como que ha sido muy cauta en pedir más CICIG, precisamente porque empezaron a tocar sus intereses. Entonces yo creo que en la medida que tengamos más claro qué es lo que quiere el presidente, está bien, nos va a servir mucho esa información. Y creo que como el país sí es un elemento primordial, porque la Fiscalía necesita un hermano mayor que diga, ¿estás haciendo bien tu tarea o no? Quiero darle las gracias, Gabriel, Oscar, Osvaldo. Muchas gracias por habernos acompañado y vamos a seguir discutiendo este tema en próximas oportunidades y mantener este panel de debate de la lucha contra la corrupción y el trabajo de las instituciones del Estado. Ha sido un gusto. Nos encontramos el próximo lunes. Buen fin de semana.